bienvenidos a la temporada 3 de The Norte, un primer episodio y sobre todo que en esta temporada 3 tenemos una gran sorpresa y un gran aliado, un gran co-host que nos estará acompañando durante todos estos episodios en este podcast donde buscamos visibilizar a todos estos chihuahuenses y norteños que la están rompiendo en el mundo tech. René, bienvenido a esta temporada 3. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo te hace sentir esto? No, hombre, muchas gracias. La verdad, es importante, yo creo que poder darles voz a la gente que está en el ecosistema. Y pues muchas gracias por invitarme, ¿verdad? Por invitarme de metiche, a hablar, a platicar con estos actores que están haciendo que las cosas pasen en Chihuahua. Y muy honrado por ser el co-host. A lo mejor un poco decepcionado por ser el de la tercera temporada y no haber sido el de la primera, pero o el de la segunda. Pero bien. Aprende el segundo patadón. Sí, ya aprendimos. Sí, está bien. No, está bien. Te perdono. Muy bien, René. Pues mira, el objetivo de este arranque de temporada es que la gente te conozca, ¿no? Sí, claro. Y que sepa, pues, que ahorita decías de metichear. Sí. Y yo creo que no lo llamaría metichar tal cual, pero sí estás muy involucrado en muchos temas del ecosistema, no solo de manera pasiva, ¿no? Sí. Porque como hemos dicho, pues un ecosistema no es de nadie. Y si yo hago una startup, estoy colaborando y apoyando el ecosistema, pero a lo mejor de eso puede ser una posición pasiva, ¿no? Y una posición activa es cuando te involucras ya en lo que tiene que ver con hacer que el ecosistema sea más fértil para los emprendedores como nosotros, ¿no? Y en ese sentido, o sea, antes de ver tu rol en el ecosistema, tanto con startupero, con QA, que nos platicarás más, y que también por ahí en un episodio de la primera temporada, si no me equivoco, pues platicamos más de ello, ¿no? Pero yendo hacia la parte de René, desde que era un estudiante, o inclusive la parte familiar que nos quieras platicar, o sea, ¿quién es René Pons? ¿Cómo es que llega a ser un startupero? Y cuando en los tiempos que tal vez decir una startup era mucho más difícil de explicar, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente decir una startup, pues ahí tenemos a varias de ellas y que ya son mucho más conocidas, ¿no? Claro. Pero tú vienes de una etapa donde una startup pues era de la época de los .com, ¿no? O sea, tú vienes de la burbuja de los .com, que pues era mucho más complicado, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu historia. Pues mira, yo creo, esta es mi percepción, que siempre he sido un poco emprendedor, ¿no? O sea, de alguna manera u otra siempre he emprendido de alguna forma, ¿no? Incluso siempre cuento esta anécdota, ¿no? De que mi primer emprendimiento fue cuando tenía 12 años, como yo soy bastante geek, bastante medio nerd, y tenía una colección de cómics bastante amplia, sobre todo de los Avengers y cosas así. Y lo que hacía es que en la cochera los colgaba y se los rentaba a mis cuates por ciertos pesos, ¿no? Y te dejaba leerlo ahí en mi cochera, ¿no? Entonces, y eso hacía que podría comprar más cómics, ¿no? Porque al final, pues no siempre había plata en la casa para comprar cómics. Hecha de manera manual. Sí. Entonces, así de esa manera, pues yo seguía pudiendo comprar mis cómics, ¿no? Entonces, siempre he sido muy inquieto / distraído, ¿verdad? Inquieto / maker, ¿verdad? También siempre me ha gustado hacer cosas, ¿no? Construir cosas, destruirlas. Siempre me ha gustado usar mis manos para hacer cosas. Y yo creo que esa virtud / defecto de inquietud, distracción, construcción, es la que me ha llevado a hacer diferentes cosas durante el tiempo, ¿no? Yo trabajo desde los 16 años, siempre estuve en escuela en educación pública, estudié en el Tecnológico de Chihuahua, pero bueno, siempre tuve que trabajar para poder sustentar de cierta manera mis estudios, ¿no? No son escuelas caras, pero al final pues necesitas comer, necesitas subirte al camión, ¿verdad? Necesitas dinero para algo, ¿verdad? Para material de laboratorio, ¿no? O sea, incluso, ¿no? Cuando estábamos en la universidad. Y durante esos años siempre trabajé, y mi primer acceso a la tecnología fue cuando trabajé en una empresa donde empezaba el boom de las computadoras, las computadoras personales, ¿no? Y que tú podías ensamblabas las piezas para hacer tu computadora de escritorio, ¿no? Y ahí fue donde empecé a meterme el tema de cómputo. Luego después entré a trabajar a temas de internet, cuando apenas empezaba el internet a hacer algo que se utilizaba, y ahí fue donde aprendí a codear y a desarrollar temas web, ¿no? Estamos hablando del
96, 97. Que era la burbuja.com. Cuando empezaba ese tema de la burbuja, ¿no? Entonces empezó el web se empezó a volver más, a democratizarse, y así fue como empecé a meterme en este mundo de la tecnología. Y ya en 99 fue cuando hice mi mi empresa, en esa empresa que nos dedicábamos a desarrollar precisamente sitios web, aplicaciones para empresas, y con esa empresa duramos 20 años, ¿no? Spectaria. Spectaria se llamaba, sí. Se llama todavía, pero se llama. ¿Todavía existe, güey? No, pues existe ahí algunos clientes que todavía tienen servicio, ¿no? Pero realmente, pues esa dejó de operar, vamos a llamarlo así, desde 2018, 2019. Y ahí fue donde te metiste al mundo startupero. Fíjate que fue algo en paralelo, ¿no? Yo empecé el mundo startups cuando empecé a acercarme al parque tecnológico, al PIT 2 en aquel tiempo, en el TEC de Monterrey. Me acerqué, teníamos muchos amigos en común que nos dedicábamos a la tecnología. Y una de mis primeras contactos con el TEC fue precisamente la creación del clúster de tecnologías de información. Ahí fue donde se empezaron a hacer las sesiones, las juntas. ¿En qué año? 2008. 2008. Fueron las primeras sesiones y fue muy interesante porque pues habíamos 40, 50 empresarios de tecnología viendo la manera de unirnos, de hacer cosas, y a la hora de decir, oye, vamos a crear ahora sí una asociación civil para promover esto, para hacer, pues nomás quedamos 8, ¿no? O sea, nomás quedamos 8. A la hora que se les pidió dinero para invertir, para hacer una acta constitutiva, desapir 32 empresas, ¿no? Entonces, quedamos 8 que seguimos siendo los socios fundadores de este clúster. Y ahí fue cuando me empecé a conectar con el TEC de Monterrey. Y ahí fue donde conocí el término startup más a detalle a través de el Startup Weekend, ¿no? El Startup Weekend fue un evento que marcó un antes y un después en René Pons. Primero porque me gustó cómo operaba, funcionaba, al grado que me volví un participante, ¿no? Entonces lo vi primero, éramos sponsors, y luego al segundo dije, oye, pues voy a entrar. Entré con una parte de mi equipo que trabajaba en la empresa, e incluso quedamos en segundo lugar, desarrollamos un producto bien interesante en ese Startup Weekend, y ahí fue cuando empecé a decir, necesitamos empezar a construir productos, ¿no? Necesitamos empezar a construir cosas que generen repetición, que generen ingresos recurrentes, y a la vez también empecé a entender que la metodología esta era algo que me podía lograr resultados rápidos, ¿no? Y que muchas veces era complejo, ¿no? Trabajar para empresas y tener proyectos con inicio y final, y siempre tener que estar correteando la chuleta cada vez que se acababa un proyecto porque tenías que buscar otro, ¿no? Entonces, ahí yo me enamoré de Startup Weekend, y a partir de ahí empecé a meterme al mundo de las startups, empecé a colaborar con más Startup Weekends, a organizar Startup Weekends, y yo creo que ese punto de inflexión viene del segundo, que fue cuando entré a un summit de Startup Weekend en 2014 incluso de manera fortuita, porque en 2014 el que iba a ir a ese Startup Weekend era Luis Almanza, a ese summit, pero por X o por Y no pudo ir por temas del TEC de Monterrey, y su lugar lo tomé yo. Y ahí fue a Colombia, y empecé a entender y empecé a ver que lo que estábamos haciendo aquí en Chihuahua, la tecnología, pues no estaba muy alejada de lo que hacemos, ¿no? El talento eres el mismo, ¿no? Y conocí mucha gente que hasta la fecha son mis amigos, son gente con la que puedo colaborar, con la que he colaborado incluso durante muchos años. Y ahí me tocó ser el ganador de un Startup Weekend Américas, o sea, porque me metí de participante con más de 150 equipos. Órale. Y eran 6 verticales, y nosotros ganamos con unos chicos de Colombia y un chico de Honduras, ¿no? ¿Y ese qué año fue? En 2014. Órale, estamos en el 98 y de ahí pasado un buen tiempo. Fíjate, al final el tema de startups fue 2012, 2013. Ok.
Y entonces después de eso, que fue en paralelo a Spectaria, y luego ya después fundaste, la pasada se llamaba Bayo, y con eso duraste un rato, ¿no? No, fíjate que intentamos hacer varios productos durante en la empresa, tratando como de crear innovación abierta o más bien como intraemprendimiento, más intraemprendimiento, perdón. Pero a la par de la empresa, yo empiezo a involucrarme mucho en este tema de ecosistema y de startup, ¿no? Donde me empiezan a invitar, empiezo a facilitar estos eventos de Startup Weekend, me empiezan a invitar a diferentes lugares de América, de Latinoamérica. Y ahí es donde empiezo a aprender y a entender un poco más este tema de la metodología, ¿no? Me toca ir a muchos eventos, a hackatones, como mentor, como facilitador, y eso de cierta manera me abrió. Veía yo cosas bien interesantes en esos eventos, o sea, proyectos súper padres, súper que decía, oye, esto la va a romper, o sea, si hace ABC, la va a romper, ¿no? Y eso para mí fue también un tema de por qué no la rompieron ellos, ¿no? O sea, por qué realmente no funcionó. Y bueno, ¿por qué ahora no empiezo a hacerlo yo? ¿Verdad? También, o sea, pues no, a todo el mundo le digo qué hacer. Así como que, ponte a hacer esto, no hagas aquello. A ver, pues tú también demuéstramelo con el ejemplo, ¿no? Y ahí fue donde empezamos aquí. Esa startup que fue Bayo se acerca conmigo mi co-founder en ese momento, que ella era la de la idea, Abril Gómez y Ramón, y se acercan más ellos como que desde yo mentoría, ¿no? Y me gustó tanto el proyecto que les dije, oye, pues yo le entro también, ¿no? Y ahí fue como yo llegué a ese startup, no tanto era mi proyecto, era el proyecto de alguien más, y a la manera de, más bien a través de la colaboración fue como llegué y empezamos a hacer cosas, ¿no? Y a través de mi red y a través de la ejecución del proyecto, pudimos lograr hacer cosas. Eso empezamos en 2016. Y estuvimos activos hasta 2019, más o menos. Ok. Y con QA fue más o menos, o sea, también Vini era más desde la idea y luego también como que veniste a darle superpoderes. Esa fue parecido también un poco. Ahí la historia estuvo muy interesante porque yo ya estaba haciendo Bayo, ya con Bayo ya habíamos ido a un programa de aceleración a España. Fuimos de las primeras startups que Orión invirtió en el fondo de Orión invirtió. Habíamos ido también a un programa a Iowa con el tema de InsurTech. Estábamos metidos mucho en el tema de legado digital y tecnología para las empresas de seguros. Y entonces cerca Vini, mi co-founder actual, que él, pues somos amigos desde que estuvimos juntos en el Tecnológico de Chihuahua. Estudiamos la misma carrera, somos súper cuates y nos tenemos viendo más de 30 años. Pero llegó un poco con el, oye, estoy cansado de la industria, ¿no? Estoy cansado de mi trabajo 9 to 5, de ser godín, y yo veo que tú haces algo y yo quiero hacer algo, ¿no? Y ahí empezó la conversación un poco de qué sabes hacer, ¿no? Y cómo lo haces, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho ver que todo lo que hacía, pues lo hacía manual, ¿verdad? A pesar de que podría ser un proceso 100% digital. Y ahí fue cuando dijimos, oye, pues vamos a ver si hay negocio aquí, ¿no? Y así fue como encontramos y construimos esa idea, ¿no? Lo que ahora es QA, ¿no? En aquel momento se llamaba Pipa Manager, ¿no? Ok. Y el tema de, o sea, ¿de dónde viene tu interés por desarrollar el ecosistema que te hablaba hace tiempo, ¿no? O sea, eres emprendedor, empresario, fuiste emprendedor, a lo mejor ahorita ya eres, no sé, inclusive si QA a lo mejor ya es una empresa y no necesariamente ya es startup. Pero bueno, o sea, ¿de dónde viene el interés de René Pons de la parte de ayudar a otros a través de mejorar el ecosistema? Yo creo que tiene que ver mucho con, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, con el contacto exterior a los ecosistemas de fuera, ¿no? O sea, el estar primero con esos eventos, con esos hackatones, con esos Startup Weekend y conocer emprendedores de todos lados, me dio un poco la validación, vamos a llamarlo así, de que realmente lo que pasa en Chihuahua no estaba mal, ¿verdad? O sea, simplemente lo hacíamos de forma diferente, ¿no? Entonces, que el talento existía, ¿no? O sea, eso también era importante, ¿no? El hecho de que yo pudiera estar facilitando un evento en Sevilla, en España, en Honduras, en San Pedro Sula,
en Colombia, en un lugar o en un summit en Chile, y ver gente que estaba haciendo cosas súper interesantes, pero que no eran tan diferentes a mí. Yo creo que eso fue la principal motivación, que incluso yo era el que decía, oye, ¿por qué no haces esto? Y decían, oye, qué buena idea, ¿no? O sea, el entender, el validar mi talento. Para validar mi talento tuve que salir afuera a ver que realmente tenía algo de talento, ¿no? Poco, mucho, no lo sé, yo no soy nadie para decirlo, pero ese talento que yo tengo o que tenía en ese momento, se podía ver, lo validé al salir, ¿no? Y eso creo que fue una manera en la que cuando yo empecé a emprender, tanto mis negocios tradicionales, porque no nomás tuve Spectare, tuve otros negocios, tuve bares, hice conciertos, hice tontería y media, ahí lo de inquieto y distraído, pero yo creo que algo que me marcó fue que mientras siempre hacía yo todo, trataba de hacer cosas, nadie extendió la mano y nadie me quiso ayudar, o a lo mejor yo no pedí ayuda tampoco, ¿va? Entonces lo traté de hacer siempre solo, o con mis socios o con mis co-founders, ¿no? Entonces yo creo que eso fue la clave, la que, oye, pues yo hice todo esto y nadie me ayudó, o cuando salí fuera veía que todo el mundo me ayudaba, ¿por qué yo no debo de abrir la mano, extender la mano y ayudar, ¿no? Entonces yo creo que ese fue el detonante, ¿no? Yo no quisiera que los emprendedores vivieran lo que yo viví, lo malo. Entonces, ¿por qué no decirles, oye, pues no hagas esto? O sabes que yo lo hice así, tú toma tus decisiones, yo simplemente te enseño lo que yo he hecho, esté bien o esté mal, y tú toma tus decisiones, pero evita que no te pase eso, ¿no? O sea, sí, claro, o sea, no quieres que la gente pase por el mismo camino que tú. sí, ¿por qué? Porque no significa que mi camino esté mal, porque mi camino me ayudó a aprender, pero tú sabes Es fácil. tú sabes que ser un startup es un juego de velocidad. Entonces, la velocidad está es también en función al conocimiento que tienes o al conocimiento de la gente que te rodeas. Y entonces, o sea, si ya no quieres que los emprendedores de Chihuahua sufran lo mismo que tú, de todas maneras, cualquier ¿Qué le van a sufrir? Yo sigo sufrir. sufriendo, no digo que no. Pero ¿qué le tiene que dar un ecosistema a un emprendedor? O sea, el ecosistema, ¿no? Porque es diferente decir una incubadora o una Living Lab, que eres por ahí uno de los líderes fundamentales. ¿Qué le tiene que dar un ecosistema a un emprendedor? Un ecosistema latinoamericano, ¿no? Fíjate, yo creo que aquí le tiene que dar la pauta al emprendedor de que se crea lo que está haciendo. O sea, que se crea talentoso, se crea que puede hacerlo, se cree que puede lograrlo. O sea, esa parte personal, mental, cultural de creérsela, yo creo que esa es la primera, ¿no? Es créetela, ¿no? Y una manera, al menos desde mi punto de vista, cuando yo me la empecé a creer, fue cuando empecé a ir a programas en San Francisco, en Detroit, donde veía yo que muchos de esos cuates, pues voy a decirlo a lo mejor mal, pues yo les pateaba el trasero, ¿va? O sea, ¿por qué? Porque mm, la diferencia es que él estaba ahí y yo no estaba ahí, ¿va? Entonces, a mí me ayudó mucho a creérmela el poder conectar con más gente de fuera y entender que tampoco yo era el mejor, pero que podía complementar mis conocimientos con alguien más. Y segundo, que yo no por estar en provincia, era menos que los demás. Entonces yo creo que esa parte de cultural de creértela es súper importante. Y yo como lo aprendí fue así, viendo ecosistemas afuera, entendiéndolos, observándolos. Yo creo que eso fue también algo importante, que siempre que iba a un lugar, trataba de aprender no solo para mí como persona, sino también como ecosistema, ¿no? Oye, ¿qué están haciendo aquí estos cuates, no? O sea, porque fui a Phoenix, ¿no? A un evento a levantar capital, o fui a El Paso, o fui a Detroit, o en Ohio, o en Indianápolis. O sea, ahorita, yo antes de ser startupero, conocía 2 ciudades de Estados Unidos. Y ahorita conozco por lo menos 35.
he ido a lugares así súper Des Moines, Iowa, ¿no? O sea, dices tú, ¿qué carajos es ahí, no? O sea, pero al final son ecosistemas, ¿no? Que existen, que viven, y que incluso tienen hasta más relación con una ciudad como Chihuahua que Silicon Valley o Nueva York, ¿no? Entonces, incluso ciudades como Indianápolis, ¿no? Indianápolis, que vive de las 500 millas de Indianápolis y del autódromo, ¿no? Y de los Colts, que son realmente ciudades pequeñas, industrializadas, que tienen mucho en común con lo que estamos haciendo, ¿no? Y tienen los mismos problemas y las mismas necesidades, ¿no? Entonces yo ¿qué haría? Digo, lo primero es, el ecosistema debe ayudar a los emprendedores a creérsela, no para que tengan ego, sino para que sepan que pueden construir y pueden ejecutar cosas. Ok, y lo hemos hablado en otros episodios, en otras pláticas, o sea, uno de los retos de nuestro ecosistema es el capital. Sí. Y a mi punto de vista, más que el capital para crecer, es el capital para poder dedicarte a lo que... Enfocarte, ¿no? Y claro que también puede haber capital que... Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Yo de mucho más... De más chavo, porque ya no puedo decir de mucho más. Por ahí a mis 20s, pues con el INAEM bajé el recurso ese que era la convocatoria, la primerita que te daban como 50,000, 100,000 pesos. Sí, no sí, acuerdo, claro. ¿no? Y lo bajé, pero pues yo también pues siempre he sido muy emprendedor. Y dije, pues, ¿qué hago? Y mandé a hacer una máquina para bolear piedra. Órale. Con ese dinero, compré la máquina, recogí la máquina de un señor que me la hizo en Aldama, fui y la puse en la granja de un amigo de mi papá y ahí se quedó la máquina. O sea, hice como 2, 3 pruebas y nunca más. O sea, la máquina ahí se llovió y ahí está. Ahí debe estar ahí en algún lugar de la granja. Que es un museo. Es un museo. Pero lo que voy con eso es que, o sea, el capital no necesariamente, o sea, a lo mejor para mí ahí no era el capital. Claro. Todo estaba verde, ¿no? O sea, todavía no. Inclusive eso, pues fue ahí, ¿qué hago? ¿Qué emprendo? Y fue como lo compré, ¿no? Pero a lo mejor un capital que a una startup, pero por ejemplo, no sé, a los remotos o esta startup de RH ahorita de reclutamiento, pues tal vez a ellos sí les pueda ayudar ahorita ya a enfocarse, ¿no? Pero ese capital no existe ahorita. Claro. Entonces, a un startup, pero hoy que tiene que comer y muy probablemente tiene que dar a alguien de comer, ¿cómo empezarías tú de nuevo? O sea, ahorita con tu hija, con tu esposa, ¿cómo empezarías de nuevo? Una startup como side business, a lo mejor si quieres, que es a lo mejor la manera, ¿cómo le harías? Mira, yo creo que la primera es validar rápido, ¿no? Validar rápido la necesidad, encontrar personas dispuestas a pagar desde el día 1, o personas dispuestas a probar desde el día 1 para que te genere cierta leverage, tracción, como le queramos llamar, validación, con la que tú puedas ya acceder a capital. O sea, ahorita es súper complicado con una sola idea, solo con una idea bajar dinero, incluso a nivel global, o sea, a nivel ecosistemas Silicon Valley. Mientras no tengas una reputación como persona, es complicado bajar plata con una idea nada más. O sea, la idea la baja, el dinero la baja quien tiene una idea porque tiene una cierta reputación de exits, de que estudiaste en Stanford, pero ahorita es muy complicado, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Imposible, descartado. Y descartado. Entonces yo creo que lo primero es encontrar una forma de buscar esos primeros clientes, esos early adopters, esos personas dispuestas a apostarle a lo que tú estás haciendo. Yo creo que sería lo primero, ¿no? ¿Para qué? Para que te puedas tener incluso tus primeros ingresos, ¿no? O sea, yo creo que sería lo primero, lo más básico, ¿no? Segundo, con eso o sin eso, empezar a buscar también fuera convocatorias, programas de aceleración. Yo siempre lo digo como un ejemplo. A veces me preguntan, oye, tú que fuiste la primera startup de Techstars de mexicana en el mundo, ¿por qué fuiste la primera startup de Techstars mexicana en el mundo? Pues porque llené un formulario, ¿verdad? Y si no lleno el formulario, pues no tengo manera de hacerlo. Entonces, o de saber qué te piden, ¿no? O sea, para de perder. Pero simplemente llénalo, ¿verdad? O sea, mucha gente ni siquiera llega a dar ese paso, ¿me explico? No toma el riesgo. No, es que todavía no estoy listo. No, es que todavía no estoy preparado, ¿no? Entonces, nunca vas a estar preparado si no lo intentas, ¿no? Si no das ese paso, ¿no? Y yo creo que sería
eso también, ¿no? Tomar ese riesgo, tomar riesgos es importante, ¿no? Es buscar clientes y ahí empieza el primer riesgo, ¿no? El vas a pedirle a alguien que confíe en ti de algo que no tienes, ¿no? Vas a vender algo que no existe. Y al final de cuentas la carga es andar al burro, ¿no? Sí. O sea, eso es definitivo. Yo algo que estoy 100% seguro es que para cualquier emprendimiento, sea tradicional y aún más tech, el hambre y la disciplina totalmente hacen que funcione. O sea, más el hambre que la disciplina. Más el hambre que la disciplina. Sí. Tú dices que, o sea, creaste Bayo inicialmente en paralelo a Spectaria. Y Spectaria te da de comer. Sí, claro. Supongo que a lo mejor te da de comer bien. Sí. ¿Cómo manejaste tu hambre para avanzar Bayo y no dejarlo como, no desinteresarte? Porque al final de cuentas, pues hambre tal cual económica no tenías. Era otro tipo de hambre. Yo creo que es un tema de volvemos a lo mismo, ¿no? De creer de que, oye, yo quiero construir algo diferente y creo que esa es mi oportunidad de crearlo, de crear algo diferente, ¿no? De crear algo que me dé no solo reconocimiento, sino que me dé satisfacción. La palabra era correcta. Es una satisfacción diferente, ¿no? A lo que ya hacía, ¿no? Yo creo que al final uno siempre está buscando hacer las cosas por gusto, por mejorar, no nomás por la parte económica, sino también por sentirse contento y feliz. Y yo creo que eso era algo que me gustaba, ¿no? Que me gustaba y que ya lo hacía mucho con otros emprendedores. Y dije, bueno, pues también yo creo que puedo hacerlo, ¿no? Entonces esa inquietud y esa oportunidad que me dieron en ese momento mis co-founders de involucrarme, para mí fue importantísima, ¿no? Entonces, ¿Y René Post sigue siendo una persona con hambre ahorita, hoy? Sí, siempre. ¿Y cuál es tu hambre actual? Yo creo que una importante es seguir demostrando que lo que un día dije que hay que hacerlo así, que de cierta manera tenía algo de razón. ¿Y qué en específico? No, pues primero seguir creciendo la empresa, ¿no? La empresa en la que estamos ahorita, ¿no? La startup en la que estamos ahorita, que incluso ahorita no estamos en el mejor momento, o sea, hablando en términos startuperos de crecimiento. Somos una empresa estable, muy buena, pero no somos una startup en crecimiento exponencial, que es algo que deberíamos de estar logrando. Han pasado cosas a nivel macroeconómico, a nivel mercado y a nivel interno que no nos lo han permitido. Entonces, para mí, yo creo que seguir comprobando que puedo escalar una compañía de forma exponencial es mi siguiente reto. Es como el siguiente. Y el que sigue es poder vender una compañía. Poder decir, oye, esta compañía la voy a vender y voy a poder, y ya le puedo decir a alguien, oye, fíjate, así le hice para venderla. ¿Y cuánto tiempo, o sea, crees que, cuál es tu meta en cuánto tiempo lograr venderla? 3 años. Vale, pues, y esperemos que esa venta sea muy buena como para que inicie algo nuevo y el ciclo de... Pues si no, pues ni modo. Yo creo que algo también importante es eso, ¿no? O sea, nosotros teníamos unas metas hace 2 años, hace 3 años, que no necesariamente las cumplimos, porque te decía, porque hay muchas variables que no controlas y las que controlas te equivocas, ¿verdad? El chiste es no seguir, no engancharte, ¿no? Y seguir con una nueva meta, ¿no? Cambiar la meta. Las metas pueden cambiar. Yo creo que eso también es clave en un emprendedor. Es el saber bifurcarse, ¿no? El saber decir, oye, el tomar siempre en un camino, en una ruta, tomar puntos de decisión. Decisiones, voy a la izquierda, voy a la derecha. O ya no sigo. ¿Verdad? No, pues voy a la derecha. Y resultó que a la derecha no era, ¿verdad? Entonces me tengo que devolver y lo irme a la izquierda, ¿no? Entonces, siempre tener claro hacia dónde vas, cuál es tu propósito, cuál es lo que tú quieres hacer y saber que ese camino tiene muchas maneras de llegar, ¿verdad? O que a lo mejor tú, y también ese punto de decisión también puede decir que a dónde vas, pues a lo mejor no es lo mejor, tienes que irte a otro lado. Ok. Y ya casi por cerrar, René, eres de Chihuahua, se nota tu amor a Chihuahua. Tienes oficina en Detroit y pues fácilmente podrías decir, pues me muevo para allá. ¿Por qué tu amor a la tierra? O sea, ¿por qué te gusta Chihuahua? ¿Por qué aquí tienes a tu familia? ¿Por qué seguir aportándole a Chihuahua? Mira, yo creo que al final lo que estoy haciendo aquí lo podría seguir haciendo en todos lados, ¿no? Yo creo que
o sea, y lo hago, ¿no? Incluso cuando estoy allá en Detroit, pues también ando ayudando a emprendedores allá, ¿no? Incluso principalmente mexicanos, ¿no? Latinos, ¿no? Latinos, o sea, digo, oye, pues yo ya pasé por esto, te ayudo, ¿no? Yo creo que el tema está mucho del lema ese de give first, ¿no? De da primero y ya tú recibirás cosas a cambio. Y al final lo voy a hacer donde esté. Estoy en Chihuahua y lo voy a hacer en Chihuahua, ¿no? O sea, tiene que ver mi cariño, mi arraigo a la ciudad. A lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque también veo que si no hay nadie más que lo está haciendo, pues ¿por qué no hacerlo yo, no? Entonces yo creo que es importante que pase. Pero la conclusión es simplemente es donde estés, da cosas, ¿no? Da cosas y ese give first va a ser importante porque eso es lo que va a hacer que en algún punto vuelva y que pasen cosas, ¿no? Y además de capital, ¿qué más? Y con eso vamos cerrando ahora sí. ¿Qué le falta pasar a Chihuahua? Yo creo que, te digo, después de vivir, porque he vivido, he visitado, he convivido, he colaborado con muchos ecosistemas a nivel global. Yo creo que lo que nos falta en nuestro ecosistema, y lo platicaremos ya también en otros episodios, es el involucramiento del capital privado dentro del mismo ecosistema. No nomás sí, yo sé que el tiempo es valioso, pero estamos hablando de involucrarnos a nivel comprarle a nuestro ecosistema. El famoso compra local, pero ahora es compra startup local, ¿verdad? No nomás no nomás Hay que pensar una frase chida. Sí. Digo, nosotros somos un claro ejemplo de que no pasa, porque hasta la fecha tenemos 0 clientes en el estado de Chihuahua, no en la ciudad, en el estado de Chihuahua no tenemos clientes. Entonces eso tiene que ver un poco con un tema de credibilidad, no sé, ¿verdad? No sabe. Entonces yo creo que es importante que busquemos arraigar a la gente que compre a las startups locales, que les dé una oportunidad. Así como a mí me han dado las oportunidades empresas fuera del país, fuera de México, fuera de la ciudad, aceleradoras, fondos de inversión. Necesitamos nosotros también, así como el emprendedor se la tiene que creer, el empresario, el gobierno tiene que creer en el talento que está aquí. Y yo creo que hay un pequeño gap, un pequeño hueco que no se está dando porque no hay tanto capital de inversión y tampoco hay capital para comprarle a las startups, ¿no? O sea, entonces la ciudad o el ecosistema ya no tiene un reto de soluciones. Ahora tiene un reto de accesibilidad. Sí, yo creo que sí, porque al final soluciones puedes encontrar, problemas y soluciones puedes encontrar en cualquier lugar del mundo. ¿Y crees que antes, hace 10 años, tampoco había esa masa crítica de soluciones y ahorita sí existen, pero ahora falta acceso a mercado? Antes yo creo que había incluso más startups que ahora o más gente intentándolo. El problema es que no había acceso a mercado. Nada, cero, ni a capital, ni nada. Ahora, después de pandemia, la globalización, todo ayudó a que esa startup que nacía aquí pudiera irse afuera y como nos hicimos nosotros, ¿verdad? Para que pasaran cosas. Entonces yo creo que ahorita la clave es, ahora necesitamos que pasen cosas a nivel cúpula, a nivel empresariado, a nivel MIPYMES, donde le demos oportunidades a estas soluciones que están naciendo para que dinamicemos y le demos velocidad y que no tenga el cuate que irse o buscar fuera, porque lo que hemos dicho siempre, ¿no? O sea, construir una startup voy a lo mejor un poco a cerrar con eso. Construir una startup de base tecnológica lo que te da es velocidad. Velocidad y escalabilidad son los principales componentes de construir un negocio como startup, ¿no? Y a lo mejor vas a lograr lo mismo en 3 años, pero el capital te va a hacer que lo que lograste en 3 años lo logres en 6 meses. El acceso a mercado te va a lograr que valides tu idea más rápido y que llegues en lugar de 3 años en 6 meses. Entonces, construir startups es un juego de velocidad. Pues creo que diste en el clavo con la frase final. ¿Algo más que quieras añadir para cerrar este episodio? No, hombre, yo lo que quiero, primero agradecerte por invitarme a ser co-host, ya lo decía ahorita, aunque un poco
decepcionado de no haber sido el número 1, el número 2, pero está bien, el tercero no es malo. Gracias por invitarme y sobre todo invitarlos a ustedes a que nos acompañen en todos los episodios. Vamos a tener gente bien interesante en De Norte. Vamos a tener gente que vamos a estar hablando mucho de ecosistemas, vamos a estar hablando mucho de emprendimiento y que nos sigan en redes, estén pendientes del lanzamiento de los capítulos y gracias y bienvenidos a De Norte, un podcast de Startup Chihuahua y Referente. Muchas gracias, René. Como bien dijo, los invitamos a que vean todos los episodios. Este es el primero de muchos que estaremos hablando. Mucha gente muy interesante y los vemos por aquí en el siguiente episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y la verdad he sido muy, muy polite en este episodio. Creo que necesitamos cambiar la dinámica y ser un poco más irreverentes. Está bien. Hasta luego. Hasta luego.